Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Carlos Vicente Solís, y junto con el doctor Nemías Moreno, la doctora Rita Angulo y el maestro Marcelino Alvarado, presento el siguiente reporte de investigación, una aproximación al teorema de Pitágoras con estudiantes de secundaria. Adelante. En el marco de la EIME en su segunda versión remota. Pues el contexto o la investigación se enfoca en una experiencia de aula sobre la enseñanza de este concepto, pero esta esta actividad, bajo una idea de situaciones variacionales, es producto de el estudio que se hizo en una industria pailera sobre cómo se construyen tolvas, como se ven en esa imagen. Tiene que ver con el empleo y adaptación de un proceso de construcción de estas tolvas, donde se pudo observar el uso de una relación pitagórica, se involucra el triángulo rectángulo. Bueno, pues es necesario que la postura que toma este trabajo es que la relación que advierte que la relación entre los lados del triángulo, señalada en el teorema de Pitágoras, esa relación mediante un planteamiento distinto de situaciones que se apoyan de otros contextos, pueden ser sociales, históricos, etcétera, pues los involucra a los estudiantes en este conocimiento o en esta generación de conocimiento. Por eso consideramos importante indagar esos contextos no matemáticos y tratar o favorecer una actividad profesa al aula producto de esas prácticas que hemos identificado fuera. La pailería y las tolvas, en ese sentido, ahí ven las imágenes sobre cómo se lleva una construcción de tolvas, donde en la imagen a la derecha, en la figura A, vemos que ahí involucra esta relación, este triángulo rectángulo y ese proceso que llevarlo al aula, como lo ven ahí, primero de ese compás, llevar ese y formar ese triángulo y establecer esa relación de sus lados, ese triángulo interno que se encuentra ahí. Y bueno, ese es el proceso que se indagó, producto de que se estuvo observando a los paileros, cómo hacen y cómo le hacen. Esto permitió a través de entrevistas, narrativas de ellos mismos, cómo se emplean en sus prácticas el uso de este triángulo interno, o sea, este triángulo rectángulo. Sin embargo, cuando revisamos la literatura, coincidimos que hace falta experiencias matemáticas más profundas porque hay un uso muy profeso a lo algorítmico sobre la fórmula. Sin embargo, aunque hay materiales buenos resultados, ahí reportan investigaciones, pues se apoya mucho en la demostración gráfica y geométrica y uso de tecnología. Sin embargo, hay investigaciones que nos reportan un conflicto cognitivo respecto a su demostración. Algunos obstáculos también nos reportan. Y bueno, a veces su aplicabilidad solo se reduce en la matemática misma, no encontramos otros aspectos, o muy pocos. Pero lo que sí coincidimos también es que pues se tiene que estudiar otros contextos. Esto nos permite establecer relaciones no centradas en el objeto. Por lo tanto, este trabajo considera que la relación matemática entre el triángulo y el rectángulo señalada en el teorema de Pitágoras es mediante una enseñanza no centrada en el objeto o en esa relación como fórmula, sino que esta la estamos proponiendo desde una práctica que es la práctica de la construcción de tolvas. Bueno, de esa manera, la socioepistemología nos brinda un marco ahí teórico que nos brinda, en este caso, aquel estudio de las prácticas, en este caso, sobre la construcción de tolva, el uso del conocimiento, donde ahí está la relación del teorema de Pitágoras. La vemos de su dimensión social porque están las prácticas que involucran esta construcción de tolvas, didáctica porque llevamos esas prácticas hacia el aula. Lo que se identifica ahí, epistemológica, tiene que ver con la construcción del teorema de Pitágoras a través de otro aspecto, no central del objeto, sino a través de acciones variacionales, tareas variacionales, donde no está involucrada pues, profesamente la fórmula ahí, y cognitiva tiene que ver con pues, cómo le hace el estudiante en esta actividad que proponemos, qué estrategias utiliza, donde intencionalmente está parte de la comparación, predicción, seriación, que viene a ver que el sujeto use en las actividades que se proponen. Por lo tanto, la línea de investigación del pensamiento y lenguaje variacional nos brinda esta idea de estrategias y argumentos y situaciones variacionales donde están involucradas tareas, códigos,
lo que expresan, lo que dicen, estructuras, herramientas, procedimientos que llevan, esas estrategias que tienen que ver con si comparan, predicen, etcétera, y los argumentos, todo lo que pueden explicar en lo que engloba este problema y el tratamiento que llevamos con la situación variacional. La metodología es de tipo cualitativa descriptiva. Es descriptiva ya que pretende identificar y describir los factores que participan en la resignificación de esta relación entre los lados del triángulo rectángulo señalado en el teorema de Pitágoras. También exploratorio porque explica un proceso ahí de resignificación de este teorema a partir del trabajo de situaciones variacionales que implican el diseño de tolvas. Y bueno, hay que decir que se hizo una fase de diagnóstico al estudiante, ahí sobre qué conocimientos tenían previos sobre el teorema, donde se identifica algunas problemáticas, algunas dificultades, y bueno, se diseñaron dos situaciones variacionales ahí, los cuales no se apoyaron en las actividades planteadas del examen diagnóstico, sino que se apoyan de esta indagación que se hizo de las actividades de la construcción de tolvas, donde involucra, donde se transforman argumentos, queremos descartar esos argumentos que utiliza el alumno para entender la relación pitagórica. Bueno, la situación 1 tiene que ver con construir tolvas y su empleo para almacenar granos. Se les explica, contextualiza al estudiante sobre cómo se construyen las tolvas, se crea esa plantilla A, donde se lleva a un momento B ese diseño para llegar a la construcción, cómo esa relación de la figura B se puede manifestar justamente en el proceso de las tolvas que es la figura D, ¿no? Y ahí se emerge ese FB y la altura H, que es la que define el tamaño de la tolva. Entonces se les pide, se les da material, un esquema ahí del triángulo interno FBF para que lo registren en la tabla y generen distintos volúmenes de las distintas tolvas con las distintas dimensiones de sus lados de ese triángulo que va definiendo la tolva. Desde luego, una situación 2 se les da tres figuras, tres ya hechas, donde una con un tamaño más grande que las anteriores y además elaboradas con un material con distintas inclinaciones sus paredes, para que se les preguntaba cuál de las tres tolvas se descarga más rápido, una rosa, una sustancia granulada, ¿sí? En cuál de ellas con las distintas inclinaciones. Y bueno, vamos a las fases de la aplicación. Algunos pudieron medir la arista de la primera tolva, pero ninguno tuvo dificultad en la primera situación. Sin embargo, la discusión llevó a, dentro de la tolva, que se formaba un triángulo. Después de identificar un triángulo interno ahí, sí lo logran identificar, pero de alguna manera querían aplicar ellos el teorema de Pitágoras, querían aplicar la fórmula. Sin embargo, el profesor ahí intervino, indicó que por el momento no podía hacerse, sino eran las explicaciones, las relaciones que guardaban esos lados en los distintos variaciones que hacían de las distintas medidas de diferentes tolvas. Y esto no fue un impedimento para que ellos pudieran establecer patrones de las dimensiones de sus lados y empezaron a elaborar bastantes tolvas para esta plantilla que se mostró en la imagen anterior. Ahí está el proceso, donde ellos van haciendo este proceso ABC de construcción y concluyen que sí se duplican las medidas de ese triángulo de la primera tolva, la capacidad de almacenamiento, y que empiezan a identificar patrones allí de comportamiento como que es el doble, y por ahí dice el triple, etcétera, ¿no? Y en la parte 2, cuando se les dan esas tolvas a los estudiantes ya hechas y cuál hace un vaciado más rápido, ellos hacen sus registros en las tablas. Cabe destacar que un estudiante hizo referencia a la altura de la tolva, esa altura H, señalando que faltaba ese dato, ¿no? Tenía los y faltaba esa. Esta observación fue aprovechada al profesor, señalando que aún sin conocer la altura, cómo están relacionadas las otras dos y con toda la plantilla. Los estudiantes compararon y predijeron que debían seguir también el mismo patrón que las otras anteriores. Mencionaban que conocían la altura, que no conocían, pero de lo que sí estaban seguros, al comparar las distintas aristas y el volumen, que la altura podía variar el doble o el triple, y se podía observar la construcción de tolvas y posteriormente también en el registro gráfico de las ternas pitagóricas. Es decir, lograron predecir que solamente necesitaban triplicar las medidas del primer triángulo interno. No se elaboró una tercera tolva, sin embargo,
aunque se les habían dado las plantillas para verificar esta magnitud que ellos habían predicho, que el cual concluyen satisfactoriamente que sí. Y bueno, de alguna manera también argumentaron que el triángulo interno de cada tolva había sufrido modificaciones, señalando que existe una relación entre estos lados del triángulo, el hecho de mantener constante las alturas y necesitar cierta inclinación para un vaciado más rápido. En esta parte, cuando se les pregunta cuál debe de tener, cuál se vacía más rápido, entonces las argumentaciones que no puede ser muy inclinado porque se acumula allí el grano, esto afecta el rendimiento, pero no podemos, por una de las cosas que igual mencionaron es que no podemos mover uno, sino que se mueve el otro, son aseveraciones. En otras palabras, los alumnos señalaron que existe una relación entre los lados del triángulo y debido a esta relación mantiene una altura h constante mientras se modifica uno de sus lados. Entonces, esos patrones que se vieron en la primera situación permiten ser empleados aquí y compararse las distintas medidas para hacer argumentos de tipo variacional, dada la comparación, los patrones y bueno, llega a predecir ciertos argumentos. En conclusión, se logra en este sentido, nosotros vemos una resignificación de los lados. No se usó el teorema de Pitágoras, pero está inmerso ahí en estas prácticas de la construcción de tolvas. Y bueno, diseñar situaciones variacionales que motivan la realización y organización de estrategias como en la unidad fundamental del análisis, la cual llevó a los estudiantes a resignificar. Y bueno, realmente este diseño es susceptible de ser replicable para la enseñanza del teorema aplicado. Se sugiere que se aplique más contextos. Esta está publicada en la revista Matemática en el 2020, este reporte. Para los que son gustosos pudieran indagar ahí. Y bueno, estas son mis referencias. Y bueno, muchas gracias por su atención.